una familiaridad que comenzó, decimos, a hacerse efectiva en nuestras vidas con el pastor, porque él ha estado visitándonos en Liniers. Y quiero decirle, querido hermano, que el grupo pastoral está muy agradecido por su participación allí. Los hermanos han quedado impactados por la memoria que tiene ese hombre, dice, ¿no? ¡Qué memoria que tiene ese hombre! Y de veras quedaron contentos. Y yo no fui por obvias razones y me sentí bien porque quedé allí ¿cómo es? En el kilómetro 44 con un grupo de hermanos que vinieron y me senté y estudiamos con ellos a la noche. Pero después los comentarios, toda la semana giraba. Así que usted conocía, así que usted conocía. Y sí, yo conozco al hermano. Y dice Leconte, el pastor, él es nuestro pastor principal. Dice, y si vos conocías, ¿por qué no me hablabas de él? Nunca me has preguntado. Si vos me preguntás, yo puedo tal vez responderte. Pero la iglesia, la congregación, el grupo pastoral, agradecidos al Señor por ese tiempo de predicación de la palabra y sobre todo en los versos de Hernández, ¿no? Muy lindo. Y quiero decirles también que a la semana siguiente yo llego a Bragado porque allí hay un grupo de jóvenes que quedaron impactados la semana anterior y dijeron, no me voy a perder el programa del Proyecto Felipe. No me voy a perder el programa del Proyecto Felipe. Así que en un principio habíamos llevado para 10 y quedaron como 25. Y el lunes estuvieron presentes allí recordando todas las cosas que trabajaron el domingo anterior. También. Y sobre todo, bueno, él me llamó la atención y me reprendió la vez pasada, porque es muy difícil que aún, como digamos, no sería buena la palabra, pero como ustedes saben, soy selvático, y es muy difícil, decimos a un de esos que viene de adentro, le quiten ciertas características de su formación. Yo siempre le llamo a él don Heriberto y me dijo, mira muchacho, si queremos ser amigos, quítate el don y yo soy para ti fulano de tal. Él me lo pidió, así que con todo el esfuerzo que hago para no llamar, digo, el pastor Heriberto, el pastor Heriberto, bueno, él estuvo en esa semana, se fue y dejó y hace mucho tiempo atrás, llamó la atención a los cabezones del grupo de Bragado. Hay 4, ¿no? Y les llamó la atención les pegó ahí, les dio en la espinilla, o diríamos más bien al hueso, ¿no? Al hueso. Y ellos, como todos los hijos, ¿verdad? Que usted les llama la atención a los hijos, en ese momento reaccionan, ¿no? Reaccionan, pero no positivamente. Y algunos reaccionan negativamente. ¡Qué malo es este padre que me pega! ¿No? Muchos de los hijos reaccionan así. Pero cuando va pasando el tiempo y va afiatándose la reprensión, ellos comienzan a meditar y comienzan a decir, de veras, que hemos cometido error. Y bueno, y los 4 tipos allí preocupados por eso, me dicen, ¿sabe qué? No se pilló el pastor. Y entonces, pero queremos reconocer nuestro error. Algunos ya hablaron con él, ya le pidieron los perdones necesarios, hay que reparar los errores, etcétera, etcétera. Pero hay una cosa importante, que a pesar del error, como dice el mayor de ellos, o mejor dicho, el que lleva la voz cantante, el mayor de ellos dice que a pesar de nuestro error, damos gracias al Señor, porque ninguno de nuestros jóvenes se ha ido. Y de veras, 120 jóvenes que para ellos son más los que vienen, pero para esa época muy complicado, pero más de 120 jóvenes y yo decía, voy a tener solamente a los mayores en el Proyecto Felipe, tengo 25 jóvenes,
25 jóvenes preocupados por la evangelización, porque quiere ser una iglesia que sale, quiere ser una iglesia que sale a compartir su fe en medio de sus vecinos, en medio de sus amigos, en medio de sus padres, etcétera, etcétera. Y eso a mí me llenó de gozo. Por eso quiero decir que esos cabezones allí, también preocupados, hermano, y agradecidos por la reprimenda, ¿no? Y a veces hay que ser directos y no a las medias tintas, o eres o no eres. Lamentablemente la palabra nos dice, digo lamentable entre comillas, pues la palabra nos dice, o eres frío o eres caliente, ¿no? Tibio, no. Así que decisión tomada, los hermanos entendieron sus dificultades y están en ese diseño de reparar sus dificultades, pero agradecidos al Señor por esa reprimenda. Y bueno, yo ahora esta noche quiero decirles que he tenido una avalancha de nietos. Los 3 vinieron, una avalancha de nuera, se dice, casi digo nuero, de nuera y de yerno, ¿no? Así que 11 en total allí. Y bueno, me salió un verso de Hernández, porque la abuelita es una negrita, como la señora Dorita, que se quedó con los nietos. Es decir, le apabullaron los nietos a ella. Pero yo tenía que estar en alguna medida para saludar a mi hermano y saludar a todos ustedes, trayendo ese proyecto que, bueno, habíamos compartido con ustedes las semanas pasadas. Esta tarde, a ver, en los 20 minutos que tenemos para compartir, estuve leyendo el Antiguo Testamento y volví otra vez al libro de Jueces y encuentro siempre aquellas dificultades que tiene el pueblo cuando no tiene guía. Y el libro de Jueces es un libro que termina inclusive como si fuera un texto de Hernández. Cada uno hacía lo que bien le parecía, ¿no? Cada uno hacía lo que bien le parecía. ¿Por qué? Porque no había liderazgo y ese pueblo estaba desorientado. Y nosotros sabemos que cuando el pueblo está desorientado, cuando no tiene guía, bueno, comete una serie de dificultades, errores en su caminar para con Dios. Entonces ese libro a mí me llamó otra vez la atención volverla a leer, y en el capítulo 6 y en el capítulo 7 yo encuentro 30 características, sí, 30 características de los hombres que Dios quiere usar. De los hombres, las mujeres, jóvenes y los niños que Dios quiere usar. Así que brevemente, no vamos a compartir los 30 porque tuviéramos aquí pero por lo menos los primeros 5, los primeros 10 y el tiempo en esos 20 minutos nos da. Así que miren conmigo el libro de Jueces, el capítulo 6. Allí leemos, vamos a leer los 12 primeros versículos para mirar allí y decimos qué es lo que nos quiere el Señor hacer recordar para nuestro trabajo de evangelístico, para nuestro trabajo de compartir la palabra, para nuestro trabajo de hablar a otros de la verdad de Dios. Mire el capítulo 6, dice: los hijos de Israel hicieron lo malo ante los ojos de Jehová, y Jehová los entregó en manos de Madián por 7 años. Y la mano de Madián prevaleció contra Israel, y los hijos de Israel, por causa de los madianitas, se hicieron cuevas en los montes y cavernas y lugares fortificados. Pues sucedía que cuando Israel había sembrado, subían los madianitas y amalecitas, y los hijos del oriente, y los hijos del oriente contra ellos subían y los atacaban. Y acampando contra ellos, destruían los frutos de la tierra hasta llegar a Gaza, y no dejaban que comer en Israel ni ovejas, ni bueyes, ni asnos. Porque subían ellos y sus ganados, y venían con sus tiendas en grande multitud como langostas,
Ellos y sus camellos eran innumerables. Así venían a la tierra para devastarla. De este modo empobrecía a Israel en gran manera por causa de Madián. Y los hijos de Israel clamaron a Jehová. Cuando los hijos de Israel clamaron a Jehová a causa de los madianitas, Jehová envió a los hijos de Israel un varón profeta, el cual les dijo: así ha dicho Jehová, Dios de Israel: yo os hice salir de Egipto y os saqué de la casa de servidumbre. Os libré de mano de los egipcios y de mano de todos los que os afligieron, a los cuales eché de delante de vosotros y os di su tierra. Y os dije: yo soy Jehová vuestro Dios. No temáis a los dioses de los amorreos, en cuya tierra habitáis, pero no habéis obedecido a mi voz. Y vino el ángel de Jehová y se sentó debajo de la encina que está en Ofra, la cual era de Joás Abieserita, y su hijo Gedeón estaba sacudiendo el trigo en el lagar para esconderlo de los madianitas. Y el ángel de Jehová se le apareció y le dijo: Jehová está contigo, varón esforzado y valiente. Y sigue después el texto bíblico, que después ustedes pueden repasar y buscar entre el capítulo 6 y el capítulo 7, 30 características que Dios quiere que nosotros tengamos para ser usados por Él. Esta es la idea. Ahora bien, una de las primeras observaciones que tenemos para que nosotros, la iglesia del Señor, el hombre y la mujer de Dios, el joven y la señorita de Dios, quiera ser utilizado por el Señor, evidentemente tiene que observar que no esté desorientado en el camino del Señor. Porque cuando el pueblo se desorienta, no tiene visión de Dios. O si no tiene palabra de Dios, no tiene visión de Dios. Una vez compartimos, no sé si acá o en otro lugar, cuando es llamado Samuel, 1 Samuel capítulo 3, él observaba que en el pueblo, en todo el pueblo, no había palabra de Dios. No había palabra de Dios. Miren conmigo 1 Samuel 3. Así es sencillo, y ustedes van a observar este detalle en 1 Samuel 3. Mire, allí esta pequeña consideración. El joven Samuel ministraba a Jehová en presencia de Elí, y la palabra de Jehová escaseaba en aquellos días. No había visión con frecuencia. Y aconteció un día que estando Elí, acostado en su aposento, cuando sus ojos comenzaban a oscurecer de modo que no podía ver, Samuel estaba durmiendo en el templo de Jehová, donde estaba el arca de Dios. Y antes que la lámpara de Dios fuese apagada, Jehová llamó a Samuel y él respondió: heme aquí. Si usted observa allí, la palabra de Dios escaseaba. Y cuando la palabra de Dios escasea en la vida de un pueblo o en la vida de una persona, no tiene visión. Dice aquí que escaseaba la visión porque no había palabra. Y es evidente que no tenemos derrotero, decimos, no tenemos norte, no tenemos a dónde partir, no sabemos a dónde ir, no tenemos visión porque no tenemos palabra. Y dice allí que ya los ojos parpadeaban y él estaba ya casi para encontrar la muerte. No tenía fuerzas. Si usted observa, los grandes hombres de Dios, aún después de muertos, mostraban vigor. Si usted revisa Deuteronomio 34:7, dice, Moisés yacía, ya estaba muerto, pero su rostro irradiaba vigor. Este estaba vivo y ya no tenía fuerzas. ¿Por qué? Primero, porque no tenía palabra de Dios. Segundo, no tenía visión de Dios. Y tercero, escaseaba el vigor para continuar la vida. Y hay otro detalle más. Dice, la lámpara del templo era un parpadeo. Ya no había combustible. Y usted sabe que en el Antiguo Testamento o en toda la Biblia, el símbolo del aceite es el Espíritu Santo. Y cuando ya no hay aceite en la lámpara, esta se apaga. Si usted no tiene el Espíritu de Dios, usted se apaga. Entonces, cuando el pueblo está desorientado
y no tiene estos elementos, no tiene palabra de Dios, no tiene visión de Dios, no tiene fortaleza para caminar y no tiene la presencia del Espíritu Santo, este se apaga. Y una de las características que Dios demanda para nosotros es esto: clamar a Dios. Sí, si se fija en el capítulo que continúa, esto es, cuando dice la Escritura, siempre que clamamos, Dios nos escucha. Este es el enunciado del capítulo 6, verso 7. El pueblo clamaba. El pueblo clamaba. Y cuando el pueblo clama, es porque quiere permanecer junto a su Señor. Cuando el hombre de Dios llama, pero con detalle de corazón en su ser, es porque quiere permanecer cerca de su Dios, quiere estar en comunicación, quiere estar en encuentro personal, quiere estar en una búsqueda de su Dios. Cuando clama. Y el texto nos dice que el pueblo clamaba y el Señor escuchó. Pero yo creo que para clamar al Señor uno tiene que permanecer en Él. Yo creo que para clamar al Señor, para buscarle a Él, yo no tengo solamente que permanecer en Él, sino que tengo que efectivamente desarrollar las enseñanzas que Dios tiene para mí. Fíjese solamente en el Evangelio de Juan, el capítulo 15. Si permaneces en mí y mis palabras permanecen en ti, pedid lo que os quieras y será dado. Ahora, no es decir, yo siempre escuché en la iglesia, Señor, pastor, ve, ore por mí. No, para un momentito. Si permaneces en mí, dice el Señor, y mis palabras en ti, mis enseñanzas en ti, entonces pedí lo que quieras, Dios será dado. Entonces hay condicionamientos que Dios nos pide como características para servirle a Él adecuadas. Y en Deuteronomio 28 también nos dice las mismas cosas que Jesús nos dice. Si nosotros clamamos, tenemos que permanecer en Él para tener temor de Dios, dice en Deuteronomio. Para tener temor de Dios. ¿Y qué es el temor de Dios? El respeto, la adoración, la alabanza a nuestro. Una característica entonces para ser usados por Dios es clamar a Él, porque Él escucha nuestro clamor de aquel hombre que permanece en Él y permanece en su palabra. Y eso puede abrir ahora una reflexión para nosotros. Hay muchas cosas que nosotros queremos de Dios, pero nosotros no estamos permaneciendo con fidelidad delante de nuestro Señor. Y queremos que Dios haga muchas cosas en nuestras vidas, pero nosotros, es como que nosotros queremos manejar la vida de Dios. Y usted sabe que eso es imposible. Eso es imposible. Él está para escuchar al hombre que permanece con fidelidad en Él. Ahora, la vez pasada creo que compartíamos el tema del milagro. Los milagros que Dios ejecuta en nuestras vidas o ejecuta en la vida del pueblo no son milagros con un fin en sí, sino el milagro hace empezar para desarrollar, madurar y llevar hasta la condición de su salvación final. Es el comienzo de una vida de fidelidad para con el Señor, pero hay que permanecer en Él. Si no, va a aparecer ese texto bíblico que dice: ¿no eran 10 los sanados? Y solamente hay uno. ¿Dónde están 9? Es para pensar, ¿verdad? Es para pensar. Entonces, tenemos que ser, yo diría, en este sentido, muy claros cuando hablamos de campañas evangelísticas. No sé cuántos están de acuerdo o no pueden estar de acuerdo conmigo, pero yo quiero expresar mi pensar, mi sentir. Traiga a su enfermo, aquí va a ser sano. Venga acá, que aquí va a llegar. Venga, porque el milagro. Un momento. Observemos la palabra de Dios. Miremos con criterio la palabra de Dios. Analicemos para nosotros guiar sabiamente
al pueblo de Dios. Los milagros están. Siempre hay milagros. Y lo más grande del milagro es el milagro de tu salvación y mi salvación. Que el Señor siga entonces en nosotros en esa línea. Segunda característica que yo encuentro en este pasaje del versículo 11. Dios usa personas ocupadas y trabajando. Dios no usa personas que están sin hacer completamente nada. Cuando Dios llama a Gedeón, este está trabajando. Él está limpiando el trigo. Apresura para limpiar ese trigo, para barbechar ese trigo o zarandear ese trigo, para guardarlo en su granero antes de que vengan aquellos que van a desaparecer. Y él está preocupado, y en esa preocupación de ese trabajo esforzado, el Señor le llama. Es una característica importante. Como cantamos el coro de los nicaragüenses, la iglesia evangélica nicaragüense, que dice, ¿cómo es? Enviado soy de Dios, mis manos listas están para construir con Él un mundo fraternal. Los ángeles no son llamados a cambiar un mundo de dolor por un mundo de paz. Me ha tocado a mí hacerlo realidad. Ayúdame, Señor, a trabajar. Chan. Tremendo. Esforzados. ¿Cómo es la canción? Enviado soy de Dios, mis manos listas están para construir con Él un mundo fraternal. Los ángeles no son enviados a cambiar un mundo de dolor por un mundo de paz. Me ha tocado a mí hacerlo realidad. Ayúdame, Señor, a trabajar. Chum, chum. Bueno, hasta tiene ritmo de tango. Yo le doy el ritmo de tango porque mi profesora de guitarra ha sido muy eficiente conmigo y un día voy a demostrarle que yo ya estoy en la línea de la alabanza con la guitarra. Me ha dado unas cuantas clases y ahí estamos nosotros hasta que el dedo no se... Porque yo le estaba queriendo poner curita porque me dolía mucho y vino mi hijo que es el guitarrero, me dice, papá, sacate eso, vamos, dale, hasta que te salga callo, me dijo. Así que bueno, hay que obedecer a los maestros. Entonces estoy aprendiendo. Pero Dios no nos va a ocupar, no nos va a llamar si estamos desocupados. Hay un chiste inclusive que le hicieron a don Carlitos Anacondia. Es un chiste de la Andricina. Él toma esto para mostrar que de veras, ¿hay algún santiagueño? Sí, seguro. Pero con mucho corazón y con mucho sentido le digo a los hermanos de Santiago. Les han hecho una broma tremenda. Dice que a don Carlitos ya no le van a invitar a Santiago a predicar. Porque vio que cuando él predica la gente se cae. Bueno, ahí en Santiago ya no quiere levantarse. No, vamos a trabajar. Bueno, eso han corrido, decimos las cosas, ¿verdad? Pero es un chiste, hermano, de Santiago. Yo sé que yo estuve en el norte, yo estuve en la zafra de Tucumán, yo estuve en la zafra en general San Martín. Estuve en la zafra allí. ¿Y sabes quiénes trabajan en la zafra? Los hombres de Santiago. Cuando vienen al trigo acá en Tres Arroyos, ¿a qué gente le traen? A los de Santiago. ¿Por qué? Porque son bregadores, luchan. Y ese tema de la siesta y de dormir, bueno, eso le debe venir de antaño. No sé de dónde vendrá, pero son cuando van a la zafra y cuando van a la cosecha de trigo, son a los santiagueños, hay que pagarles ya, que vengan a trabajar, porque son mano fuerte para trabajar. En eso yo creo que el chiste está bien, pero nada más. Lo que yo quería decir es que nada el Señor va a hacer con nosotros si no estamos ocupados y trabajando. Fíjate, si usted quiere buscar espacios bíblicos para mirar este detalle, a Moisés el Señor le llamó trabajando, estaba pastoreando todo el ganado de su suegro. Y si usted mira en el Nuevo Testamento, a Pedro, su hermano Andrés, le llama cuando está ocupado viendo sus redes.
trabajando. A Juan, a Jacobo, los hijos de Zebedeo, el Señor les llama cuando están trabajando en la empresa de sus redes. Al mismo Mateo les llama cuando está ocupado contando el usufructo de sus ganancias. Ocupados. Y aquí nosotros encontramos esa verdad. Dios usa personas ocupadas. Dios usa personas que están ocupadas y mucho más en su quehacer. Esto es en llevar el evangelio del reino a aquellos. Dios va a usar a personas, hombres y mujeres de Dios ocupados en su quehacer. Número 4, Dios usa personas esforzadas. Dios usa personas que se esfuerzan. Mire el versículo 12. Es interesante ver personas constantes que están esforzándose en las cosas de Dios o en las tareas de sus casas. Él da fuerzas, Él da vigor, Él alienta, infunde ánimo, da firmeza de ánimo. Dios va a utilizar hombres que se están esforzando. Y en el versículo 12 dice, hombre esforzado y valiente. Es que el Señor conoce a cada uno de nosotros, conoce el espíritu tuyo, conoce el espíritu mío y llama a las personas que están esforzadas en el trabajo. Fíjate que nosotros leemos textos en el que el libro de los Hechos, por ejemplo, después que conocieron los 3,000 el evangelio del Señor, después del primer discurso de Pedro, 3,000 dieron. ¿Y qué hacían? Perseveraban, dice, se esforzaban, unánimes en las enseñanzas apostolares, en la doctrina de los apóstoles, oraban cada día, comían juntos, participaban de la y repartían sus bienes. Es decir, se esforzaban. Yo sigo la lectura y encuentro un hombre que me llenó la vida de fortaleza en Epafras y Epafrodito. Un hombre que es delegado por Filipos para que lleve una ofrenda a Pablo. Y dice la Escritura que lo busca diligentemente. Se esfuerza porque no le encontraba, ya no estaba en la casa en el que nos deja el libro de los Hechos, el capítulo 28. Ya está en la prisión y se esforzó para buscarlo. Diligentemente buscó hasta que lo encontró. Y cuando lo encontró, él tuvo una afección estomacal. Y Pedro dice, para no traer tristeza sobre ya mi tristeza, bueno, les devuelvo a Epafras. Y les manda la carta que nosotros tenemos a los filipenses. Tremendo. Esforzados. Hombres que Usted analiza el primer viaje de Pablo, capítulo 13 y 14. Y mire, usted decimos, el esfuerzo de esa gente que va, decimos, desarrollando el trabajo, uno para allá, otro para allá, Berea, Iconio, Listra, le dan por muerto, sigue adelante esforzándose. Y después le entiendo ahora cuando dice, yo sé que tengo que ir allá me espera esto, me espera aquello, a más de lo que el Espíritu Santo tiene para mí. Esforzado, valiente. Si nosotros queremos ser usados por el Señor, tenemos que esforzarnos para llegar. Dios utiliza personas sin recursos. Gedeón dice, ay Señor, yo soy de la tribu de Manasés. De la tribu de Manasés no ha salido nada. Como le decían a Nicodemo los fariseos, juzga si de Galilea salió algo bueno. Y dice, yo soy de la última, soy el más pobre, no tengo nada. Fíjate, aquello y aquello. Dios utiliza y llama a personas sin recursos para que en su poder, para que en su guía, para que en su presencia nos revistamos espiritualmente del poder de Dios por su Espíritu Santo. Dios usa sin recursos, hombres y mujeres sin recursos. Moisés, inclusive con problemas físicos, Señor, soy tartamudo, envía por otro. Y el Señor le llamó. Cuando Dios vocaciona, cuando Dios llama, cuando Dios elige, cuando Dios envía, no importa si tenés problemas físicos o no tenés recursos, Dios va a darte los recursos físicos y te va a dar los recursos espirituales para que usted avance con la obra de Dios. Una iglesia que sale es una iglesia
que comienza a vivenciar lo que cree y lo que hace. Usted no puede predicar a otro lo que no cree. Usted no puede ejecutar aquellas cosas que no cree. Así que nosotros, con expectativas de Dios, con estas características, hay muchas más características, yo separé más o menos 10 características para que usted lleve en su corazón. Me faltan 5 minutos y puedo decir esto: Dios usa a hombres y mujeres en la que la llave de la ejecución de sus acciones, Él sea el centro. Él sea el centro. Y eso es lo que vemos en ese texto. Si usted analiza bien, el centro de la acción que va a ejecutar Gedeón es el Señor. Y yo he visto programas en estas grandes instituciones paraeclesiásticas que reciben los recursos de afuera, en el que el 80% es para la estructura y el 20% para el proyecto. No va a avanzar, ¿sabe por qué? Porque el centro del proyecto no es el Señor. Y en toda proyección que usted quiere hacer, el centro del proyecto debe ser el Señor. Dios no va a estar en su trabajo si el centro, Dios no va a aguantar el papel, pero no va a aguantar el aspecto situacional en donde Él no sea el centro. Por eso nuestro mensaje cristocéntrico, por eso nuestro mensaje poderoso debe ser en Cristo el Señor. Él debe ser el centro de su testimonio, Él debe ser el centro de su predicación, Él debe ser el centro de su vivencia, familia, hogar y todo lo demás. Este es un detalle muy importante que yo encuentro. Otro detalle que yo encuentro es que Dios usa hombres, o Dios usa al hombre y a la mujer dispuesto a hacer lo que está a nuestro alcance. Él no va a pretender que tú ejecutes cosas que no está a su alcance. Y Él te va a proyectar para eso. Entonces, usted tiene estos hombres que salen a luchar y le dicen el camino, el Señor, son muchos. Son muchos los que van. Son 32,000 hombres. Y aunque esos 32,000 hombres no eran un gran ejército, porque el ejército de los madianitas llenaba la tierra, dice. Sin embargo, el Señor les dice, son muchos. Habla a esa gente y diles este día, ¿cuántos de ustedes realmente quiere salir a luchar? Los que están dispuestos a luchar, que se queden, y los que no, que se vuelvan a casa. ¿Cuántos se vuelven? 20,000. 20,000. Es decir, que esos 20,000 sabían que la lucha contra ellos era un fracaso. Por lo menos ellos los miraban así. Era un fracaso. Iban a fracasar. Y esos 20,000 se regresaron. Y cuando están... Ahora, yo diría, yo me pongo en el lado de Gedeón y diría, con 12,000 ahora, si con 32,000 era terrible, ahora con 12,000. Imposible. Pero el Señor todavía le dice, son muchos. Son muchos. Y cuando llegas a esta agua en donde van a beber, bueno, los que se arrodillan y beben desmesuradamente el agua, y los otros que toman y se ponen como el perro y lamen el agua, sepáralos. Haz la separación entre uno y otro. Ahí hay muchas cosas por ejemplo, la doctrina de la predestinación, por ejemplo, está bien centrada en ese pasaje, pero no es el tema de enseñanza. Esto lo trabajamos en el seminario, ¿verdad? Aquí el Señor está limitando para que usted vea que todo lo que está a tu alcance tú tienes que hacer porque el Señor va contigo. ¿Y cuántos quedaron? 300. Con los 300 el Señor hizo. Claro, esto no es en el poder de tu fuerza, es en el poder del Espíritu. Y eso está a tu alcance. Está a tu alcance, tú está al alcance. Buscar la presencia del Espíritu del Señor. Otro dice, el otro dice que Dios usa al hombre y a la mujer que no trabaja solitariamente en la misión. El Señor le dice, anda y derriba al ídolo que tiene ahí tu padre. Y él va, no lo hace de día, sino lo hace de noche. Y escoge hombres. Comienza a escoger hombres.
y el equipo sale y trabaja. Para decirnos que Dios usa hombres y mujeres que trabajen en equipo, no en soledad, no solitariamente. Así que usted puede ir observando, decimos, en estos textos, qué características Dios demanda de nosotros para ser usados en el quehacer de su obra, para la gloria de Él, para su gloria. Así que te dejo algunos solamente, pero hay 20 más atrás que usted puede encontrarlos en el capítulo 7, 6 y 7. Características puntuales de lo que Dios demanda para ser usado en la obra de Dios. No sé cuál de estas características tenemos, o capaz no tengamos ninguna. Es tiempo entonces que busquemos estar en la presencia del Señor. Es tiempo que nosotros mismos nos hagamos un examen introspectivo y digamos, ¿qué características de dentro de estas 10 yo tengo y qué no tengo? Por tanto, quiero ver mi vida a mí mismo en una acción introspectiva. ¿Soy útil para el Señor? ¿No soy útil para el Señor? ¿Qué necesito hacer? Clama. ¿Qué necesito hacer? Trabaja. Esfuérzate. ¿Qué necesito hacer? Busca de su presencia. Busca en el que la clave de lo que quieres hacer, el Señor esté en el centro. Y no les digo más algunas cosas porque ustedes saben que, a ver, para hacerles recordar, ¿cuántos de ustedes compró dulce de leche? Yo creo que muchos de ustedes compró dulce de leche. ¿Les gustó o no? ¿Ah? Bueno, han empezado a trabajar los morenos allá en Chascomús otra vez, ¿no? Para poder tener el dulce de leche. ¿Por qué? Porque cada dulce de leche representa 3 ladrillos para el templo. 3 ladrillos. ¿Sabes cuántos ladrillos tenemos? 10,000. Imagínense los dulces, la cantidad de dulce de leche. ¿Y sabe dónde salió eso? Leyendo el Salmo 1. ¿Se acuerda del Salmo 1? Dice, en su ley medita de día y de noche. Será como árbol plantado junto a corrientes de agua y su hoja no cae. Y todo lo que hace, prospera. Entonces yo dije al Señor, todo, Señor, todo. Le digo, perdón, mi gedionada, porque igual dudoso de como Gedeón. Bueno, todo, Señor, todo. Dulce de leche, Señor. Vamos a vender dulce de leche. Oiga, la cantidad de dulce de leche que hemos vendido. ¿Se acuerdan de que yo tenía un 504? Un Peugeot 504 negrito. Bueno, me robaron y me llevaron adentro 60 kilos de dulce de leche. Me robaron con todo el dulce de leche. Porque, mire, era increíble. Donde poníamos el ojo, poníamos el dulce de leche. Íbamos allá, poníamos. Subí en el tren en Liniers y terminaba en Moreno. Ni una caja quedaba. Y no era 10 pesos. No eran lapiceros. No eran cositas para comer que costaban 5 pesos, que costaban 3 pesos. Costaba 30 pesos. Y la gente lo compraba. Subí allí y bajaba en Moreno. Y no me quedaba un dulce de leche. Y yo decía, tengo que llevar 60 para venir de vuelta. Y bueno, pero Dios nos bendijo tanto que ahora tenemos. Pero yo creo, todo lo que hace prospera. ¿Usted cree? Todo lo que usted hace, créala. Entonces, ¿qué es lo que tengo que compartir? Lo que creo. Creo en Él, mi creer en mi Señor que me dice, permanece en mí y en mis palabras, pide lo que quieras y se te dará dado. Y yo creo en eso. Comparto lo que creo y hago lo que creo. Ese es el desarrollo del Evangelio. Que Dios te bendiga esta noche. Bendiciones, hermano mío. Gracias, pastor.